aparato que vamos a construir hoy en este vídeo es un inhibidor para los mandos a distancia. Por ejemplo, aquí tengo un mando de un televisor y este es otro mando del TDT. Bueno, pues cuando el aparato esté construido y esté conectado y apuntando al receptor del televisor, el mando a distancia no va a tener ningún efecto sobre él. Es decir, que nos va a permitir ser, digamos, el dueño de la tele. Este aparato va a ser muy útil, sobre todo a las personas que convivan en una vivienda, que convivan bastante gente, porque de esta manera evitarás que nadie ve que si estás viendo tu serie o tu programa favorito, pues de esta manera evitarás que nadie venga a tocarte los cojones con el mando. La verdad es que eso sienta muy mal. Bueno, pues el circuito que vamos a construir es muy sencillo, pero bueno, a mí me gusta personalmente conocer lo que estoy tocando y tratar de entenderlo. Bueno, pues estos son mandos, como vemos son mandos. Aquí vemos que tienen aquí como un LED, y es que realmente es un LED, es un diodo emisor de luz. En este caso no va a emitir luz visible, va a emitir radiación infrarroja. Es decir, todos los mandos a distancia funcionan con radiación infrarroja. ¿Por qué se usa este tipo de radiación y no se usa las ondas de radio? Pues sencillamente por las interferencias. Los infrarrojos pues no sufren las interferencias que son tan frecuentes en los emisores de ondas de radio. Bueno, pues los infrarrojos son un tipo de radiación electromagnética. Cuando muchas personas, cuando se pronuncia la palabra radiación, pues se asocia a centrales nucleares, a peligro, y sin embargo no tiene por qué siempre ser así. Es más, nosotros mismos, los humanos, y cualquier cuerpo que tenga una temperatura superior al cero absoluto, está generando radiaciones electromagnéticas, casualmente infrarroja. Bueno, pues lo que nosotros llamamos luz, como por ejemplo esta que procede de una vela, la luz solar, la luz artificial, la que procede de cualquier luminaria, no es más que una radiación electromagnética cuya longitud de onda y no frecuencia está entre los 390 y los 750 nanómetros. Bueno, pues a medida que disminuye la longitud de onda, es decir, a menos de 390 nanómetros, estaríamos hablando ya de radiaciones ultravioleta. Si disminuye aún más la longitud de onda, pues ya estaríamos hablando de rayos X, y si disminuye todavía más, estaríamos hablando de rayos gamma. Bueno, las tres últimas radiaciones que he dicho, los rayos ultravioleta, los rayos X y por supuesto los gamma, tienen la particularidad de modificar la materia de los objetos irradiados, con lo cual son peligrosos sobre todo para el tejido vivo, y pueden llegar a ser letales como los rayos gamma. Bueno, pues a este tipo de radiaciones electromagnéticas de alta energía que pueden modificar la materia de los objetos irradiados, se le llaman radiaciones ionizantes. Bueno, pues por el otro lado del espectro magnético, del espectro, el espectro electromagnético, es decir, cuando vamos aumentando la longitud de la onda, cuando supera los 750 nanómetros, pues ya son infrarrojos, son radiaciones infrarrojas.
la que se utiliza en las cámaras térmicas, la que se utiliza en los mandos de distancia, como en este caso, y el mismo cuerpo humano es emisor de radiación infrarrojas. Bueno, pues lo que vamos a construir es un emisor de rayos infrarrojos que mediante un potenciómetro podemos ajustar la longitud de onda para que sea la misma que emite el mando de la tele o del TDT, como en este caso, que queramos controlar, y así poder inhibirlo, es decir, hacer que el mando deje de tener control sobre el aparato. Como vemos, aquí tenemos un LED. ¿Qué es un LED? Bueno, por los diodos LED, sabemos que son diodos que son emisores de luz, es decir, de luz de radiación electromagnética cuya longitud de onda está entre los 390 y 750 nanómetros. Bueno, pues dependiendo del material con el que estén hechos los LED, pues podemos llegar a emitir rayos infrarrojos. Los LED que normalmente se usan como emisores de infrarrojos, como por ejemplo este o este, están constituidos con galio y arsénico, y la longitud de onda de la radiación que generan es de 940 nanómetros, y la otra opción galio, aluminio y arsénico, y la longitud de onda es de 890 nanómetros. Pues nosotros vamos a usar dos diodos LED de ese tipo conectados en paralelo. Este es el esquema eléctrico. El circuito va a estar alimentado por una pila de 9 voltios. Como vemos, alimenta los LED. Tenemos dos transistores, vemos que uno es PNP, otro es NPN, un potenciómetro de ajuste y un condensador. Vemos que más sencillo no puede ser, ya que tenemos también unas resistencias. Aquí los LED emisores de infrarrojos están conectados a positivo de batería, y para que cierren circuito a negativo lo hacen mediante el Q1, que es un transistor NPN. Es decir, mientras que aquí, que en la base no haya tensión positiva, pues el circuito de los LED no se va a cerrar. Y este transistor es un transistor de amplificación. Bueno, pues digamos que podría creerse que lo más fácil es simplemente conectar los dos LED, es decir, los cátodos de los LED emisores de infrarrojos, conectarlos directamente a negativo. Efectivamente ya estaría generando infrarrojos, pero de esa manera no sería posible ajustar la longitud de onda, cosa que sí sería posible mediante el potenciómetro, el condensador y el transistor, en este caso el PNP, que va a formar un oscilador. Como vemos aquí, la base, al ser un transistor PNP, la base está conectada a negativo mediante una resistencia, y lo que hace este transistor es oscilar, es decir, el condensador se carga y se descarga, y la carga y la descarga, es decir, y la descarga del condensador es controlada por medio de este potenciómetro. De esta manera se puede aumentar o disminuir la frecuencia de oscilación de este transistor. Entonces lo que vamos a hacer con este circuito es alimentar los dos LED emisores de infrarrojos con una corriente, digamos, una oscilatoria, no una corriente continua pura, sino oscilatoria, que gracias al potenciómetro podemos ajustar la longitud de la onda y de esta manera hacer que coincida con la del mando a distancia
que vayamos a utilizar. Bueno, pues antes de comenzar con el trabajo de montaje del inhibidor, hemos comprobado previamente que tenemos todos los materiales y que están en buen estado. Los hemos verificado con un polímetro. Estos son los componentes y estas son las herramientas que vamos a necesitar, que como vemos es todo muy sencillo. Aquí, además de lo que viene en la lista, he añadido un conector para enchufarlo a una pila de 9 voltios que será la alimentación. Aquí vemos que vamos a tomar una lupa para verlo mejor. Y aquí tenemos la alimentación, que es donde iría la pila de 9 voltios. Aquí nos vamos a ayudar de este soporte. Este soporte nos va a permitir mantener la placa en su sitio y que no se nos mueva mientras realizamos las operaciones de soldadura. Bueno, pues en primer lugar vamos a soldar las resistencias que como vemos son 4. Vamos a echar aquí todos y cada uno de los componentes y vamos a soldar las resistencias. Bueno, aquí las tenemos, son 4 resistencias y como vemos la resistencia R1 es de 100.000 ohmios. Pues tomamos el polímetro, aquí vamos a coger un campo de medida de 200.000 ohmios y vamos a buscar la resistencia R1. Esta vemos que no es. Esta va a ser, porque las otras dos tiene que haber dos de 1K, que esta es una de estas, y otra de 1 megaohmio, otra de 1.000.000 de ohmios, que es esta. Vemos que el polímetro no marca lectura. Entonces hemos dicho que esta resistencia va a ser R1 de 100K. En la placa vamos a buscar la posición de R1. Ya la tenemos localizada. Y ya tenemos colocado el componente. Y posteriormente lo vamos a colocar aquí en la pinza para facilitar las operaciones de soldadura. Ahí lo tenemos sujeto en la pinza y ahora vamos a dar 2 puntitos de estaño.
y 2. Vamos a comprobar que efectivamente se ha hecho bien la soldadura, que ha agarrado bien. Vemos que los puntos tienen forma de cono y eso es buena señal. Bueno, pues ahora vamos a buscar la resistencia R2, que como vemos es de Ajustamos el campo de medida hasta 2000 ohmios y vamos a buscar R2. Bueno, pues una de estas dos es R2. Y esto es siempre igual, esto es buscar el alojamiento y montar las resistencias. Esto es exactamente igual. Bueno, pues aquí ya tengo montado casi el resto del circuito. He montado el resto de las resistencias, el condensador cerámico, el potenciómetro y ambos transistores. Hay que tener mucha precaución, sobre todo al montar los transistores, ya que uno es PNP y otro es NPN. Bueno, pues mirando el esquema, pues podemos deducir cuál es cuál, porque aquí en la placa vemos que pone una Q y una T, pone Q1 y T1, pero no especifica cuál es el PNP y cuál es el NPN, con lo que con el esquema y ayudados por el polímetro, pues lo hemos podido ir deduciendo. Bueno, ahora vamos a montar los LED emisores de infrarrojos. Pues como todos los LED tienen dos patillas, una que es el ánodo y otra que es el cátodo. Para distinguirlas, la patilla correspondiente al ánodo, o sea, el que se conecta a positivo, es un poquito más larga. O sea que este sería el ánodo y este el cátodo. Aquí tenemos donde va soldado, donde va serigrafiado, y vemos que hace una forma curva y luego hace otra forma, aquí, una forma curva truncada, es decir, como si le hubiéramos cortado un trozo a la circunferencia. Bueno, pues la patilla larga, o sea que el ánodo tiene que coincidir con la parte curva, o sea que iría aquí, tendría aquí en esta posición, o sea, el ánodo siempre en la parte curva. Bueno, pues vamos a proceder a soldarlos.
vamos a sujetar la placa con las pinzas de manera que tengamos acceso al componente. Ahora vamos a enderezar un poquito la otra patilla, para que pegue mejor la soldadura. Esta pata la podemos quitar, que es la primera. Vamos a usar otra tijera. No queremos cortar solamente esta pata, que como vemos esto está maduro, está durísimo. Está durísimo. Bueno, pues vamos a... Y ahora sí podemos cortar las patillas con toda seguridad. Siempre teniendo mucho cuidado que estas placas se queman, se joden con mirarlas. Y bueno, pues vamos a ver el siguiente, el ánodo en la parte curva. Esta es la parte curva. Bueno, pues ya lo tenemos localizado. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos con el compañero. Vale. Pues ya hemos terminado. Vamos a cortarle las patas. Y ya hemos terminado. Ahora solamente queda el ajuste, que ya veremos cómo se hace, el ajuste del circuito y su prueba. Bueno, pues aquí tengo el televisor encendido, tengo el mando y vemos que funciona perfectamente. Vamos a accionar el cambio de canal. Vemos que funciona perfectamente. Bueno, pues ahora tenemos aquí el circuito conectado a una pila. Lo ponemos apuntando digamos, a donde recibe el puerto de infrarrojos. Ahora estoy accionando el cambio de canal, el volumen, como vemos no tiene ninguna acción. En el momento que yo retiro el inhibidor, ahora sí acciona. El cambio de canal ahí funciona. Como vemos, lo que he observado
es que funciona a cortas distancias, es decir, si lo pones aquí al lado del televisor, no va, ahora mismo no funciona, no va en absoluto, cambio de canal. Tampoco va. Vamos a probar a apartarlo un poquito más, vamos a ponerlo ahí. Y ahora sí va. Ahora no va, ahora sí va. Hombre, Moe, los Simpson. Y sin embargo, si ponemos aquí que esté apuntando, los LED estén apuntando al emisor, al receptor, ahí ahora mismo no funciona. No funciona. Lo ponemos aquí en la mesita, apuntando. Y sorprendentemente tampoco funciona. A esta distancia tampoco funciona, qué bien. Si lo desoriento, es decir, hacemos que no apunte al televisor, y vemos que ahora sí va. Ahora sí va. Tiene que estar apuntando al televisor y lo más cerca que se pueda. Y ahí vemos que no hace absolutamente nada, no tiene ninguna función. Y ahora yo lo desconecto. Y vemos que ya el mando funciona bien. Bueno, pues el ajuste de este circuito se efectúa con el potenciómetro. El ajuste hay que hacerlo girando el potenciómetro con un destornillador muy fino hasta que el aparato vaya emitiendo una radiación infrarroja que coincida con la que emite el mando en cuestión. En este caso, este es el mando de mi televisor, pero nos vale para cualquier otra. Solamente hay que accionar el potenciómetro, cosa que yo ya había hecho, accionar el potenciómetro hasta que oprimiendo el mando, cualquier tecla del mando, hasta que deje de tener acción sobre el televisor. Entonces ya tendríamos el circuito ajustado.